Hola a todos, damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de encontrarnos una vez más. En medio de esta cuarentena, Dios nos permite acercarnos a su palabra diariamente y conocer quién es Él y saber también lo que tiene para nosotros. Hoy martes 9 de junio coincide juntamente con el capítulo 9 del libro de Génesis. Estaremos meditando y revisando la palabra de Dios. Si de repente ya después de 9 capítulos encuentras que la rutina va calando tu corazón a tal punto en que se vuelve monótono o se vuelve mecánico tu lectura bíblica, yo te animo no a que dejes de leer, sino que en oración, antes de leer, le pidas a Dios la posibilidad, la oportunidad de acercarte a su palabra como un alimento fresco, como si estuvieses delante de un plato de alimento fresco y saludable y no un alimento frío y repetitivo. Ruégale al Señor, no hay otra manera de poder acercarnos porque Él lo produce, no hay un mérito alguno, no hay un criterio humano o una razón humana a través de la cual nosotros nos acerquemos a Dios sin que Él haga algo en nosotros, sino que de Él viene la providencia, de Él viene el deseo, de Él viene el ánimo para acercarnos a su palabra de una manera fresca y constante. Así que acompáñanos a meditar en el capítulo 9 del libro de Génesis. Bienvenidos. Muy bien, después de haber leído el capítulo 9 del libro de Génesis, tenemos que resaltar dos temas principales en este capítulo. Uno de ellos es el pacto que tiene Dios con Noé y el segundo tema es justamente la maldición y las promesas de bendición por parte de Noé para con sus hijos, ¿no? y con sus nietos. La primera parte entonces, que está registrada en la palabra desde el versículo 1 hasta el versículo 17, nos presenta este pacto que establece Dios con Noé y por ende a través de Noé para todas las generaciones, para todas las naciones de la tierra. Este pacto tiene características interesantes, las cuales las mencionaremos en este tiempo de reflexión y meditación. Por ejemplo, una de las características importantes es que es Dios mismo el que comienza a bendecir a Noé y a sus hijos. No es una petición de parte de Noé. Después, ustedes recordarán el día de ayer que estuvimos viendo cómo Noé agradece a Dios a través de la construcción de un altar y que este altar pues representó y fue visto de buena manera por Dios. Capítulo 9 comienza las bendiciones, comienza los mandatos, comienza los pactos de parte de Dios hacia Noé. Dios establece su pacto por él mismo. No tiene que pedir permiso a nadie. Otro aspecto importante de este pacto es su alcance universal. No solamente incluye a Noé, su familia, sino a todas sus generaciones. Eso es hermoso porque llega a tocar hasta nuestros tiempos. Y ciertamente nosotros podemos descansar en que este pacto se viene cumpliendo día tras día. El hecho de que ya no más será destruida esta tierra por estos medios de agua es un alivio, debe ser un alivio para cada uno de nosotros. Así en diferentes versículos la palabra de Dios establece un pacto, dice con ustedes, con sus descendientes y con toda carne, dice en el versículo 17 por ejemplo. Entonces, en el versículo 9 también está: yo establezco mi pacto con ustedes y con su descendencia después de ustedes, y con todo ser viviente aún, enfatiza el versículo 10. Entonces, su alcance de todos estos detalles del pacto y mandamientos que hemos leído se extienden aún para nosotros. Y la señal, pues, ese arco iris que Dios pone en el cielo, ¿no? Y que alumbra en toda la tierra, lo cual ha sido transgredido y ha sido tomado por movimientos de homosexuales, ¿no? de lesbianas que
de alguna manera han hecho de eso su símbolo, pero este símbolo tiene mucha más fuerza cuando a la luz de la Escritura se le puede mirar. Es el pacto de Dios de ya no destruir a la humanidad con inundaciones o con fuentes de agua. Así que esa es una gracia de Dios, ver a Dios en medio de su pueblo cumpliendo por Él mismo sus pactos de alcance universal. Una tercera característica que tenemos que mencionar en cuanto a este pacto es que es incondicional. No tiene nada que hacer el ser humano, no hay ningún mandamiento, ningún requisito añadido que se pueda considerar como una condición sobre la que pueda depender esta tremenda bendición de parte de Dios. No se le pide al hombre, no se le pide a Noé condición alguna para que este pacto sea establecido. Versículo 11, yo establezco mi pacto. Versículo 15, y me acordaré de mi pacto. Versículo 13, pongo mi pacto, ¿no? Y eso es interesante poder resaltarlo porque es el pacto de Dios establecido con el hombre. No es el hombre que puede tener algo que ofrecer para que en vez de pacto sea un acuerdo de mutuo consentimiento. Dios establece su propio pacto y Él es el único capaz de poder cumplirlo. Muy bien, podemos resaltar muchas cosas en este capítulo. Yo te animo a que lo leas detenidamente desde el versículo 1 hasta el versículo 17 y puedas rescatar cada aspecto de este pacto. Por cierto que del versículo 1 hasta el versículo 8 podemos ver algunos mandamientos de parte de Dios. Del versículo 9 hasta el versículo 11 es el compromiso. Dios comienza a declarar su compromiso. Yo establezco mi pacto con ustedes, ¿sí? Y finalmente, a partir del versículo 12 al 17, podemos ver una tercera sección de los dichos de Dios. Dios habla desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Y en esta última parte estamos viendo algunos actos de parte de Dios para mostrar, para ilustrar, para que la creación vea justamente que Él ha establecido su pacto con Noé y con toda la humanidad. Por otro lado, también en el segundo tema vemos la maldición que ejerce Noé sobre Canaán y también la bendición sobre sus hijos Sem y Jafet, ¿no? Ustedes, si han leído, observarán que Cam es quien ve al padre desnudo, y ver la desnudez del padre representaba la irreverencia, representaba la burla, la falta de respeto que se tenía hacia un padre. Cam es enjuiciado y maldecido por Noé en la vida de Canaán, de su hijo, porque él no hizo, no guardó el respeto y la reverencia, sino que fue donde sus hermanos y también se los comunica, como dice en el versículo 22, que va y se lo cuenta a sus dos hermanos que estaban afuera. Algunos comentaristas dicen que se lo contó no para que le ayudaran a cubrirlo, como de repente uno puede pensar, sino con un corazón de burla, con un corazón de que sus hermanos también participen de la vergüenza y de la burla que podía tener a Noé. A Noé lo vemos en una situación también un poco degradante, ¿verdad? Ese hombre que anduvo con Dios, lo vemos ahora borracho, ebrio, totalmente indigno quizá para nosotros, a nuestra vista, pero definitivamente es una clara demostración que el hombre es incapaz de sostener algún pacto delante de Dios, sino así se vale nuestro Señor de tomar personas indignas, de transformarlas, de presentarlas ante Él y de usarlas de acuerdo a su soberana voluntad. No se habla más de Noé, tal vez en cuanto a que si se arrepintió o no de su embriaguez o de esta actitud que tuvo, pero se enfatiza así
que él, maldice a Canaán, que es uno de los hijos, y eso es curioso, y hay una discusión teológica ahí de no saber por qué Noé no maldice a Cam, sino va a uno de sus hijos, a Canaán. Algunos ofrecen la explicación que al ser el menor de los hijos de Cam, como se verá en el capítulo 10, el día de mañana, la intención de Noé era perpetuar la maldición a todas las generaciones de Cam, pero eso es una postura, no podemos enfatizarla. Así como esa, hay muchas otras que no tomaremos el tiempo de repente de profundizar aquí. Lo cierto es que la maldición llega a Canaán, el nieto de Cam, y cuando veamos la genealogía vamos a ver cómo esto se cumple a través de los años y los siglos posteriores. No obstante, deja también ver que Sem y Jafet reciben bendiciones de grandeza, y por ende Sem llega a ser el padre o la línea genealógica a través de la cual llega Abraham, a través de la cual llega David y a través de la cual llega nuestro Señor Jesucristo. Así como nuestro bendito Dios es suficiente para cumplir sus pactos, nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora fue suficiente para nuestra redención, nuestra salvación y nuestra santificación. Todo esto ocurre en el momento en que uno reconoce su vida lejos de Dios y viene en arrepentimiento y fe. Que este capítulo nos muestre la soberanía de nuestro gran Dios en cumplir por Él mismo sus propios pactos con hombres indignos, con hombres impuros. Que Dios te bendiga y sigamos conociendo a nuestro Dios poderoso, potente, cumplidor de sus pactos. Él les gusta establecer pactos con el hombre, es un Dios de pactos, se sabe, se entiende dentro de la iglesia cristiana, y Él ha establecido pactos que no nos corresponde a nosotros cuestionarlos. Que Dios te bendiga.